José Maria Vitier nasceu em Cuba em 1954. Filho dos poetas Cíncio Vitier e Fina Garcia Marrús, começou por estudar no Conservatório Amadeu Roldán. O trabalho que desenvolve abrange várias áreas, uma vez que escreveu música para meios tão diferentes como a televisão, o teatro, o cinema ou a rádio. Muitas das suas composições baseiam-se em canções populares cubanas ou em versos de poetas cubanos. Chegou a ter o seu próprio grupo musical, foi professor na Escola Nacional de Arte e estudou composição no Instituto Superior de Arte. Como pianista, atuou um pouco por todo o mundo para apresentar uma obra que, sendo clássica, combina a música de câmara com a música popular e também visita o jazz. Premiado várias vezes ao longo da carreira, define a sua identidade musical como algo entre a tradição, la tradición cubana, e alguém que é também um romântico, sobretudo nos últimos anos. José María Vitier, muchas gracias por estar aquí con nosotros de Casa de América Latina. Quería empezar por esta idea de usted decir que en los últimos años es un romántico, su identidad es la de un romántico. ¿Qué significa eso? Hola Raquel, muchísimo gusto de verdad estar conectados y dar inicio a este diálogo a partir de tus preguntas que te reitero me han resultado muy interesantes y me va a ser muy placentero conversar estas cosas contigo, ponerlas a disposición de ustedes, dándoles las gracias de nuevo a ti personalmente, a la Casa de América Latina de Lisboa. Bueno, por esta oportunidad de darme un poco más a conocer. Sabes que estuvimos, mi esposa y yo, en Lisboa y en Oporto hace relativamente poco tiempo, dando un concierto yo y mi esposa una exposición con sus cuadros. Fue un viaje breve, muy intenso, muy emocionante y que nos dejó mucho deseo de volver. Y bueno, esto es una forma quizás de anticipar un regreso que ojalá sea pronto. En estas circunstancias extrañas en que nos encontramos todos ahora, pues bueno, yo voy a atender tus respuestas, tus preguntas, una por una. Voy a comenzar por la primera, que trata sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema del romanticismo, porque como tú bien dices, yo he dicho, y sobre todo últimamente he repetido varias veces, que yo me considero un músico romántico. Y eso quizás deba llevar una explicación breve de algunas cosas. Primero que todo, eso es una sensación que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, pero en los últimos años fue llegando, se fue consolidando. Yo, en mi formación como músico, como pianista, por supuesto que estuve en contacto con toda esa literatura musical maravillosa que es el piano romántico cubano, el piano que surgió en el siglo XIX y que fue el instrumento idóneo para el surgimiento de un pensamiento musical cubano. Y yo creo que ese romanticismo está en la base inclusive de nuestra propia noción de país. José Martí hablaba de las repúblicas románticas de América Latina. Y bueno, Cuba tuvo su mañana, su aurora como nación, precisamente en el momento estético del romanticismo. O sea, estaba surgiendo la cultura cubana, el concepto de la nacionalidad cubana, en ese momento de un romanticismo, por supuesto, no es el romanticismo ese lánguido que se ve ahora muy lejano, que se ve un poco de modé. Es un romanticismo vibrante, libertario y lleno de energía. Eso estuvo en nuestra música, estuvo específicamente en este primer pianismo cubano, que nos influye a todos los que hemos estudiado piano en Cuba por las danzas cubanas que aprendimos de niños. Y yo siempre en mi música, eso fue un referente. Luego, obviamente, a lo largo de mi formación en la academia y ya estudiando composición, y luego en el trabajo haciendo música para cine, haciendo música de todo tipo,
tanto popular como culta, recorriendo los géneros. Me ha tocado hacer música de muy distinto tipo. Eh, Estuve vinculado un poco a las vanguardias de los años 70, 80, de la música contemporánea, como se le llamaba entonces. Una forma efímera de llamarle, por cierto. Pero bueno, así le decíamos, influido por las escuelas de composición europea, por supuesto, de música de la vanguardia de aquellos tiempos. También, bueno, me he movido en entornos jazzísticos, me he movido he hecho ópera, he hecho música para danza, mucha música para cine, de todo tipo. Y alguna ha sido música realmente romántica, y otra no. Y otra ha sido épica, o ha sido trágica, o ha sido dramática de distintos modos. He hecho incluso música para animados, también para cine de animación, en fin. Después de haber hecho tantas cosas en la música, y digo que fue hace unos pocos años que fui llegando a ese concepto de qué era lo esencial realmente de mi trabajo y qué era la esencia, digamos, de mi ser musical, y todos los caminos me conducían hacia un romanticismo que, como te digo, estuvo siempre, no porque yo escribiera música romántica, sino porque tenía una relación, y tengo una relación romántica con la música, una relación de romance. Hace muchísimos años un gran músico oía mis primeros trabajos y me decía que le parecía que quizás yo podía ver a la música como una inmensa amante. Aquello a mí, en aquel momento, yo era muy joven, me pareció un elogio desmesurado, nacido del cariño, probablemente más que de la realidad. Pero hay veces que uno ve cómo se va comportando su propia vida, y poco a poco uno se va pareciendo de alguna manera cada vez más a una cierta persona, a una cierta forma de ser que es la propia de uno. Y a mí ahora, después de tantos años, me gusta pensar en eso, que la música es como una inmensa amante. Porque eso además resuena en mi vida personal. Yo soy una persona que ya tengo más de 45 años de carrera y más de 47 años de matrimonio. O sea que realmente mi vida en la música, mi vida emocional y sentimental, mi vida personal y mi vida profesional ha sido una vida marcada por el romance, realmente. Es en ese sentido, en el sentido en que yo, tratando de definirme con una palabra, me ha gustado escoger esa. Yo me considero efectivamente un músico romántico porque me considero una persona romántica. Digamos que es así. Aprovechando ainda esta idea del romantismo, usted ha dicho en una entrevista que cree que el romantismo hay mucho que hacer por el mundo de hoy. ¿Qué puede el romantismo hacer por nuestro mundo de hoy? Probablemente en la primera respuesta había ya alusión a ese concepto de que el romanticismo tiene mucho que hacer todavía en el mundo. Pero fíjate, el romanticismo nunca he visto como un regreso a un pasado. Yo me refiero al romanticismo como utopía, como ideal, como la creación incluso de nuevos paradigmas de belleza que tanta falta nos hacen. Yo creo que la situación del mundo en general, que ha creado un gran escepticismo, un gran nihilismo, una gran carencia de valores que también implican una gran necesidad de valores, una gran necesidad de utopía, una gran necesidad quizás de que el mundo, que por lo visto cada vez es más globalizado y cada vez tiende más a despersonalizarse, sin embargo cada vez necesita más de la acción
proactiva del individuo, de la acción consciente y sobre todo en la búsqueda de motivaciones colectivas grandes, fuertes. Esas motivaciones probablemente pertenecen más al territorio, digamos, de las emociones que al territorio de las ideologías. Creo que las emociones tienen un poder movilizador muy grande. Confío en eso. Y creo que los artistas tenemos un deber en ese sentido. Y es mantener viva esa prioridad de contacto emocional, de despertar emociones, de despertar la capacidad de emocionarse, en todos los sentidos, en sentido personal, en sentido de ser cada vez más inclusivos, de ser más atentos a la naturaleza, de ser más atentos a lo diferente, al otro, de ser más compasivos también. Yo creo que la humanidad merece eso y el destino del hombre merece eso. Yo creo que esa es la gran esperanza y la gran promesa, en definitiva, del arte. Ese es el romanticismo a que me refiero. Son ideas muy interesantes y muy humanistas. Ahora, estamos hablando en un momento de una pandemia mundial. Yo me quedé pensando en una frase suya compartida hace pocos días en el red social Facebook. Usted ha dicho algo como esto: cuando todo es incierto, todo es posible y no hay un momento mejor para empezar. Bueno, aprovecho la oportunidad para le preguntar si ha empezado algo en estos días de la pandemia que estamos cerrados en nuestras casas o que hemos estado cerrados en nuestras casas. Bueno, imagínate, cuando llegó de repente esta situación de la pandemia y hubo una especie de parón, todo se detuvo, todos los procesos que estaban en marcha, los planes, los estrenos. Yo había acabado de terminar una obra muy, muy larga y muy ambiciosa, una obra sinfónica dedicada a la ciudad de La Habana por sus 500 años, una obra que se llama Habana Concerto y que tenía su estreno marcado en La Habana, en el Gran Teatro, el 31 de marzo. Y bueno, todo eso, por supuesto, hubo que suspenderlo y todos los planes también. Había una película que también había terminado la música en los últimos meses del año y estaba realmente con mucha ilusión por su estreno también en La Habana y bueno, también suspendido por esa misma fecha. Y de repente cuando eso pasa, donde estaban todos esos planes, de repente hay un vacío y uno se queda como en pausa, ¿no? Esa frase que tú dices que tú has citado, efectivamente es una reflexión en torno al hecho de que esta situación también puede ser, y es lo que pensé y lo que pienso, una oportunidad de introspección, de autoconocimiento, de autosuperación. En mi caso, me he dedicado fundamentalmente a revisar infinidad de material que tengo acumulado, o sea, material anotado, grabado, apuntado, para cuando llegara un momento ocuparme de él, escribirlo realmente. La escritura definitiva de la música, o sea, la escritura que ya te deja tranquilo, que le da una fijación a la música, porque hay mucha música que yo a veces toco, incluso en mis conciertos, y que todavía tienen un nivel de improvisación grande. Bueno, llevar eso a una fijación definitiva es un trabajo para el que nunca hay tiempo suficiente y ahora hay esa oportunidad. Estoy dedicado básicamente a eso, a una revisión de mi archivo musical personal,
que es muy grande y se ha ido acumulando durante mucho tiempo. Y creo que es un momento perfecto para ocuparme de él. Mientras sigo, por supuesto, estudiando el piano, que uno no puede dejar de hacerlo, manteniéndome en dedo, preparando repertorio, repasando y preparando repertorios nuevos con mi propia música, porque tengo la aspiración de que incluso este propio año algunas de las fechas que hay en el segundo semestre se puedan producir. Y en todo caso, tratar de convertir esta reclusión, esta especie de prisión domiciliaria en una temporada fecunda, en una temporada fértil, en una temporada que deje una huella y que deje un resultado. ¿Entiendes? Que yo creo que es una oportunidad. Yo creo que, como yo digo, es el momento en que estás detenido y que de repente todo es posible. Puedes empezar un nuevo proyecto, quizás es un gran momento para empezar a pensar nuevos proyectos. Y puedes tratar también de consolidar, de atar cabos y de dejar tu obra más estructurada, más escrita, más meditada. Le dedico mucho tiempo, casi todo el tiempo a la música, pero también mucho tiempo a leer y a nutrirme de las demás artes, porque siempre ha sido la motivación y ¿cómo decirte? La intención interactiva que yo he tenido siempre como artista está en relacionar la música y posicionar la música en relación con las demás artes, especialmente con la poesía, pero también con las artes plásticas, en fin, con las artes visuales. Seguir pensando en todo esto, seguir meditando en todo esto, seguir profundizando en estas diversas formas de expresión, tratando de encontrar mi propio acento, tratando de encontrar mi propio camino y tratando de dejar mi modesta huella. En eso estoy. Usted es hijo de dos poetas, ha dicho ahora mismo que su música se relaciona con todas las artes, pero imagino que se relaciona de una manera diferente con la poesía, precisamente por ser hijo de poetas y por haber estado en contacto con la poesía desde muy temprano. Quería saber de qué relación estamos hablando de su música con la poesía. ¿Cómo es esa relación? Mira, efectivamente, yo llego a la poesía, yo creo que como primera instancia, desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista casi genético. Mis padres, los dos, grandes poetas de la lengua española realmente, y el círculo de sus amigos en que transcurrió mi infancia, también era un círculo de grandes voces poéticas que yo comencé a escuchar, inclusive antes de saber leer, y por supuesto antes de saber leer música. El verbo poético fue un sonido familiar en mi infancia, y eso indudablemente que me marcó mucho. Luego comprendí que el verbo poético solamente es un caso particular de la poesía, pero no el único. O sea, poesía, poco a poco fui comprendiendo que era el arte de la creación en sí mismo, o sea, la raíz de toda creación. De hecho, la palabra poesía proviene del griego poiesis, que significa eso, significa creación. Y en ese sentido es como yo creo que es el arte mayor, el arte al que tributan todas las artes y que es la fuente además. Por lo menos así ha sido en mi percepción de las cosas. Tanto cuando he musicalizado poesía, como he hecho infinidad de veces utilizando textos de grandes poetas presentes y pasados, como cuando he musicalizado los propios textos que yo he preparado
sobre todo muchas veces cuando he musicalizado los textos de mi esposa, que ha escrito muchísimos textos para mi música. Eso es una manera de verlo. Pero no necesariamente cuando la música usa el texto o se apoya en un texto, el vínculo con la poesía no es solamente ese vínculo literal. Yo creo que hay un vínculo entre la acción misma, creativa, y la poesía. Dígase música, dígase cualquier otro arte, dígase cualquier otra actividad del ser humano. Creo que la poesía puede estar presente en los actos de las personas. Y de hecho, ojalá fuera así, siempre. Yo creo que la poesía, en su expresión más esencial, y más eficaz también, es como una forma de ver el mundo. Es como una forma de configurar una esperanza, es una forma de lograr una armonía también con el entorno. La poesía, como te digo, ha estado siempre presente en mi ambición como artista. Otra cosa que lo haya logrado, realmente. Pero ha sido siempre mi meta, un poco mi punto de partida y también mi meta como músico. Y bueno, yo creo que en todas las esferas de la vida nos hace falta la poesía. Es muy bonita y muy interesante esa idea de la poesía como un punto de partida y una meta. Aprovecho que estamos hablando de poesía para le preguntar cuáles son sus poetas favoritos y por qué. Bueno, es una pregunta que no solamente es siempre muy difícil de responder, sino que yo creo que cada vez es más difícil de responder. Porque ese club personal que tenemos de poetas vivos y muertos es un club que siempre está creciendo. Pero claro, hay algunos nombres que lo marcaron a uno en la juventud y hay poemas y poetas a los que uno vuelve siempre. Yo creo que esos son los que van siendo de alguna manera los más importantes en nuestra vida. Y en ese grupo, siempre pensando en el idioma español, porque el idioma en que uno vive es como una patria, ¿no? Tiene que ver con lo que uno es capaz de comprender realmente mejor. Entonces, en español tendría que empezar por la gran poesía de los siglos de oro en España. Soy un lector muy fiel de los grandes maestros de la poesía española en todas las épocas, pero empezando por la poesía posterior al Renacimiento y hasta el Barroco. Esa poesía me marcó mucho y me sigue aportando mucho. Sigo buscando mucho la poesía de Quevedo, de Garcilaso, de Lope, en fin. Siguiendo en España, yo creo que hay un poeta que ejerció una fascinación que no se termina nunca en toda la poesía de la lengua y especialmente yo creo que para nosotros los cubanos, que fue y es García Lorca, con cuya poesía incluso he trabajado y me he acercado como músico también, musicalizándola. Luego en Cuba, la poesía de Martí, en primer lugar, fue la primera que me deslumbró. Y a partir de ese descubrimiento de la primera juventud, y el hecho de que, como ya hemos dicho, que mis padres fueron poetas, me acercó por supuesto a la poesía de ellos y de todo ese grupo de poetas de la República en Cuba, que son todavía tan estudiados, tan admirados. Entonces ahí tengo que mencionar, descontando por supuesto a mi papá y a mi mamá, que son por supuesto predilectos. Tendría que mencionar a mi tío Eliseo Diego también, un inmenso poeta.
y en esa órbita de poesía republicana, cubana, por supuesto la figura de Lezama es la figura rectora. Luego, Cuba ha sido un país muy pródigo de poetas, actualmente inclusive hay un sinnúmero de poetas de primer nivel, y yo los disfruto y los descubro continuamente. Siempre estoy buscando poesía, pero los que me gustaron desde joven, cada vez me gustan más y cada vez los disfruto más. Y cuando digo poesía no digo solamente verso, me refiero también a prosa, porque hay mucha poesía en prosa también, que es poesía con mayúscula. Y aquí voy a mencionarte un nombre que no quiero dejar de mencionar en esta entrevista en algún momento. Quizás este es el momento para mencionar a un escritor que no es un poeta, no es conocido como un poeta, es conocido como un escritor genial, cuya lengua matriz es el portugués, aunque yo conocí a través de una traducción esplendorosa, por cierto, según me han dicho, y que es el inmenso novelista brasileño João Guimarães Rosa. A mi juicio un poeta de todo punto de vista como escritor, aunque solo escribió, que yo sepa, en prosa, y cuya novela, y cuyo, sobre todo el Gran Sertón, pero también su relato, lo considero como lecturas poéticas de primerísimo nivel y marcaron mi vida. Es una respuesta esta que puede ser infinita y por otro lado no puede ser. Te he mencionado algunas de las cosas que más me han marcado entre mis escritores preferidos. Por estos días de la pandemia, usted ha compartido en la red social Facebook, además de momentos musicales, algunos versos, alguna poesía. Quería saber si esa poesía es suya y si, además de ser músico, pianista y compositor, tenemos también un poeta. ¿Es eso? Bueno, mira, efectivamente, de hace unos años para acá yo he empezado a escribir de una forma bastante sistemática. He escrito bastante poesía y también algunos relatos, y los he publicado básicamente en Facebook. Nunca me he visto a mí mismo como un poeta profesional, un poeta que sea ese mi primer oficio y mi único oficio realmente es la música. Pero bueno, empecé a escribir, sí, hace un poco más de 10 años, sin ambición de publicar. Solamente en Facebook es donde aparecen esos textos míos, y la verdad que mucha gente hace una lectura muy generosa y muy cariñosa. Y tengo un grupo de lectores estupendo que me satisface tener también. Lo he visto siempre como algo más que hago como músico. En definitiva, la música, los músicos somos escritores, o sea, los músicos tenemos que escribimos música. Y eventualmente he tenido esa tentación de escribir poesía. No para ser musicalizada, sino poesía para ser leída, escuchada. Un grupo de amigos y de personas que me quieren mucho me han insistido mucho en publicar. Yo me he negado siempre y me seguiré negando, pero realmente hace unos pocos años se cumplían 40 años de mi carrera y me prepararon, se puede decir, un poco esta publicación que se llama Música y Silencio, y que es un libro disco. Y bueno, me ha hecho feliz tener esto también. Es una sensación muy especial también, el libro, el objeto libro. Y me alegro de haberlo hecho. Tiene un grupo de textos míos dedicados todos a la música. Y tiene 4 discos, 4 CDs con antologías de música mía bueno, hay canciones, hay música para piano, hay música para cine y televisión, hay música de concierto en general. O sea que es una antología bastante amplia, con 4 horas de música.
Y en el libro también aparecen, bueno, fotos de mi vida, de mi carrera, de mi vida personal, cuadros de mi esposa, fotos nuestras, muchos recuerdos y algunos, como digo, algunos textos dedicados a la música. Yo creo que no estaría quizás de más ponerte uno como ejemplo. Yo cuando publico estas cosas, por supuesto, no las firmo, o sea, están en mi muro, son mías. También publico, como te digo, poesía de otras personas, siempre poniendo quién es el autor. Pero bueno, esto que te voy a leer se llama Sueño, una música, y es un poco responde esa última pregunta, esa última parte de tu pregunta. Dice así: sueño una música ardiente y persuasiva, locuaz y delicada, como un gesto en el aire, perturbador y veraz, inmemorial, inmotivada, efímera. Una música que suena apenas un instante, como una mirada, como algo que llega, aunque ya estaba. Oculta, evidente, sutil, desenfrenada. Una música envenenada, de amor por el silencio. Que suena dentro siempre. Una música apenas, una música impura y derramada, y esparcida, convulsa y deseada, como un encuentro cósmico y casual, invisible y carnal. Una música entonces imposible, de tan sola y tenaz, ilusionada. Solo una música apenas que no existe, o existe solo para ser soñada. Muchas gracias por compartir esas suyas palabras, ese su texto con nosotros. Y de la poesía para la música, para le preguntar cuáles son sus pianistas favoritos y por qué. Bueno, es una pregunta breve, pero tiene una respuesta que puede ser larguísima también. Imagínate toda la vida atento a este instrumento y tratando de escuchar lo más posible. Y disfruto muchos pianistas, centenares de pianistas probablemente. Habría que acotar, habría que pensar solo en pianistas, por ejemplo, de Cuba, pianistas de la actualidad cubana. En este momento, por ejemplo, hay una cantidad inaudita realmente de pianistas de primer nivel, muy jóvenes. O sea, se van acumulando ya generaciones. Hay vigentes unas 3 generaciones de pianistas en Cuba de primer nivel. Hay una escuela muy fuerte de piano que está dando tanto extraordinarios concertistas como músicos de cámara, como profesores, como jazzistas, como intérpretes de su propia música para el piano. En fin, es un panorama muy alentador del piano en Cuba y tendría que mencionarte muchos nombres y ser injusto también con muchos. Pero yo te voy a responder en relación con el pianismo internacional para mencionarte además nombres que son más reconocibles fuera de Cuba. Yo tengo 2 pianistas que son puedo decir que son los pianistas que más admiro. En el terreno de la música de concierto, de los pianistas que hacen repertorio clásico, tengo en un pedestal realmente a Glenn Gould. Soy un admirador sin límite de Glenn Gould. Un pianista que no me canso de escuchar porque continuamente descubro nuevas sutilezas, nuevos detalles, porque es un pianista que comprendía muy bien los procesos de construcción de la música para el piano. Es un pianista que a veces pareciera ser el compositor de la música que toca, por el dominio, por el conocimiento de la música por dentro que tiene. Minucioso, sin contar la técnica de otro mundo que tenía. Yo creo que es el pianista seguramente más grande a mi juicio, desde mi punto de vista del siglo XX, y yo todavía en lo que va del XXI no he visto ninguno que me impresione más. Luego en la música
en este caso en la Esfera del Jazz. Hay un pianista que yo creo también que ha dejado una huella profunda, una huella, y está dejando todavía, está vigente, una huella extraordinaria de sabiduría musical. Estoy hablando de Keith Jarrett. También he seguido su obra. Fíjate, nunca lo he oído en directo delante de mí en concierto, pero tengo todos sus discos, lo he disfrutado mucho. Continuamente vuelvo a él y me sorprende por su... porque llevó quizás a la música popular en la esfera de jazz a un nivel de capacidad expresiva y de profundidad y a una exquisitez también estética que era más propia quizás de los concertistas de música clásica, y él llevó esa música sobre todo jazzística a ese mismo rango, a ese mismo nivel. Es un ejemplo de verdad de consistencia en toda su forma de pensar la música. Es un ejemplo poderoso, de verdad, y un músico que todavía, afortunadamente, está dando los frutos de su madurez. Así que mencionaría esos dos en primer lugar. El poeta colombiano Juan Manuel Roca me ha dicho en una entrevista que para él la música es como en portugués una bengala, en español creo que un bastón, que lo ayuda a atravesar los días, incluso estos días de la pandemia. Y para usted, ¿qué retira de la música por su parte? ¿Cuál es el resultado personal de su encuentro con la música, de su encuentro con la música? Bueno, aprecio y concuerdo con esa opinión del poeta colombiano Roca, un poeta que no conozco personalmente, pero sí tengo noticias de su obra por Facebook. Estamos de alguna manera conectados. Mira, hay muchas definiciones de música y a mí personalmente siempre me han dejado bastante insatisfecho. Entonces, yo me he creado mi propia definición de la música, de qué cosa es la música para mí. Y dice más o menos así: la música es el arte que nos permite recordar lo que todavía no ha sucedido. A mí me vale así. Puede ser que otras personas no compartan o no comprendan, pero a mí me vale de esa manera. Yo creo que la música de alguna manera siempre es una anticipación, y yo creo que tiene esa capacidad de hacernos pensar en cosas que están por venir. Así que no sé si de esta manera te he respondido. Sí, creo que sí, creo que hay respondido. Eso lo puedo agradecer por hablar en agradecer. Usted ha sido muy generoso por estos días porque ha compartido algunos momentos musicales muy bellos en su red social Facebook. Quería preguntar si puede compartir con nosotros de Casa de América Latina aquí a Portugal algún momento musical suyo, algo pequeño, ¿puede ser?
José María Vitier, muchas gracias por este momento musical y por esta entrevista, esta nuestra conversación que se ha revelado tan interesante. No me puedo resistir a leer algo suyo antes de decir adiós. Encontré estas palabras una vez más en su página de Facebook y me parecen muy bonitas e inspiradoras. La tristeza no sabe esperar, desconfía de todo, se impacienta y llega. La alegría espera siempre, confía en ella misma, no teme esperar. Esperar es lo único que sabe hacer bien. Entonces digamos adiós con alegría y esperanza. Una vez más, muchas gracias aquí de Lisboa por esta conversación y esperamos hasta pronto. Bueno, Raquel, quiero terminar este diálogo dándote las gracias por esta oportunidad de no solamente de responder tus preguntas que me han gustado mucho y me han hecho pensar y recordar muchas cosas, sino porque me da la oportunidad de volver a conectarme un poco con tu país, donde, como quizás he olvidado decirte, estuvimos hace 5 años por primera vez, mi esposa Silvia y yo, ella llevando una exposición y yo dando un concierto en el Palacio Foz, en Lisboa, hace 5 años. Desde entonces conocimos a Manuela, la directora de la Casa de América Latina de Lisboa, que fue un gran apoyo para nosotros. Quiero dar las gracias, por supuesto, a esta institución. También quiero agradecer a otros amigos que tuvieron que ver con aquel viaje y que son personas que quedaron en nuestro corazón, como el doctor Américo Ferreira de Castro, de la Cámara de Comercio de Cuba y Portugal. Y también recordar que hace 15 años un grupo de músicos portugueses tocaron nuestra misa cubana en Portugal, en lo que fue el estreno en ese país de la misa cubana. Y estaban algunos en aquella ocasión del Palacio Foz, y son amigos queridos y personas que son importantes para nosotros también. Quiero mencionar aquí a Luis Represa, gran artista, gran cantante, gran autor, y al maestro Pedro Alves, director de la coral que estrenó nuestra misa cubana hace 15 años, y a todos los que tuvieron que ver con aquella visita inolvidable que nos dejó el sabor de algo que tenemos que volver a hacer. Ahora estoy aquí en el estudio de Silvia, de mi esposa, que es pintora, como saben, y quiero entregarles una imagen. Mientras yo estaba haciendo la entrevista, ella estaba pintando, como siempre, y ella, cuando yo terminé la entrevista, de responder las preguntas, ella también había terminado un cuadro nuevo, y ese cuadro nuevo es el que les voy a mostrar, porque todavía no tiene ni título, pero lo vamos a ver ahora. Este es el cuadro terminado. Este es el estudio de ella, con las últimas obras, por donde quiera hay una. Y como ven, este cuadro es un abrazo. Ese es el abrazo que les estoy mandando, en mi nombre, en el nombre de Silvia, en el nombre de Cuba. Seguramente nos veremos muy pronto.